Buenas tardes. Continuamos hoy día con nuestro podcast Filosofía para empezar, con el tema general de breve historia de los conceptos. En el episodio anterior, el episodio número 1, nos ocupamos de Sócrates, que es el iniciador de la filosofía, tal como la practicamos incluso hoy día, 2500 años después, y vimos cómo Sócrates andaba por las calles de Atenas haciendo una pregunta específica. ¿Qué es la justicia? Esa es la forma general de su pregunta. Y además preguntaba a Sócrates qué es la valentía, qué es la moderación. En general, lo que le interesaba a Sócrates eran las virtudes. ¿Qué son las virtudes? ¿Qué es ser virtuoso? Y lo primero que encontró Sócrates es que, como vimos en el episodio anterior, es que sus interlocutores no podían responder esta pregunta. En primer lugar, no la entendían. Esta es una pregunta que Sócrates inventó, es parte de la grandeza de Sócrates, el haber iniciado la filosofía propiamente con esta pregunta. Porque lo primero que hacían los interlocutores era responder con ejemplos. El general Valiente respondía cuando se le preguntaba qué es la valentía, respondía diciendo, por ejemplo, lo que yo hice en tal o cual caso. Y vimos en el podcast anterior cómo Sócrates no estaba satisfecho con esa respuesta, porque le decía, bueno, ese es un caso, es un ejemplo de valentía, pero así como ese ejemplo hay muchos otros distintos, ¿no? Que además en lo sensible son todos completamente diferentes. En un caso ser valiente es esperar al enemigo sin salir corriendo, en otros casos es al contrario, salir corriendo detrás del enemigo, ¿no es cierto?, para matarlos a todos. Y en lo sensible, entonces, aquí no hay nada en común entre quedarse parado esperando y salir corriendo para matarlos, ¿no? Entonces, quería decir Sócrates, en lo sensible no está la definición. La definición está en un elemento, podemos llamarlo, inteligible, ¿no? Y ese elemento inteligible es, habíamos visto, un universal. Sócrates no habla con estas palabras, ¿no? 2500 años de historia de la filosofía nos ayudan a aclarar lo que buscaba Sócrates. Podemos decir, Sócrates buscaba un universal, es decir, una forma que incluyera todos los casos singulares. Esos casos singulares son todos sensibles. Hizo esto, hizo esto, hizo esto. Pero así también hay casos de valentía donde hizo esto otro, etc. De manera que, ¿qué hay en común en dos casos donde lo sensible es totalmente distinto para que lo llamemos con un solo nombre? Valentía. Esa valentía es entonces un universal. Eso es lo que buscaba Sócrates. Muchas veces hemos escuchado decir Sócrates era como un niño que preguntaba por qué. Estamos viendo que no es así. No es así por dos razones. Primero, porque Sócrates no preguntaba por qué. Sócrates preguntaba qué es tal o cual cosa. Primera razón por la que Sócrates no era como un niño. No pregunta por qué, pregunta qué es. Segunda razón por la que Sócrates no era como un niño preguntando es que Sócrates sabía qué era lo que estaba buscando. Sócrates estaba buscando un universal que incluyera todos los casos singulares. Sócrates en su vida nunca consiguió que sus interlocutores se elevaran por encima de lo sensible para acceder al universal que contenía todos los casos singulares. Lo mataron antes, ¿no? Lo mataron antes. Pero la historia de la filosofía empieza ahí con la continuación de estas reflexiones socráticas en Platón y Aristóteles primero y luego en los siguientes 2000 años de historia, ¿no?, de la filosofía. De hecho, Platón entonces retomó estos diálogos socráticos, estas preguntas socráticas, y poco a poco, en 20 años, ¿no?, comenzó a sacar en claro qué era lo que estaba buscando Sócrates. La primera conclusión a la que la vimos en el podcast anterior y justamente la he repetido ahora. Lo que estaba buscando Sócrates es la forma universal, ¿no?, de la definición. En una definición no es suficiente lo sensible, es necesario además tener una forma
universal, ¿no? Que incluya todos los actos sensibles, ¿no? Vimos diversos ejemplos en el podcast anterior, ahora vamos a tomar un ejemplo ya propiamente platónico en un diálogo que se llama Gorgias, que es el nombre del interlocutor principal de Sócrates en este diálogo. Gorgias era un famoso retórico. Ustedes saben, la retórica era parte fundamental de la educación antigua y medieval. Tan es así que buena parte de la educación consistía en aprenderse de memoria los argumentos retóricos, entre ellos los de Gorgias. Si ustedes van a cualquier biblioteca, en cualquier universidad, buscan Gorgias y ahí van a encontrar los ejemplos justamente de bellos discursos retóricos persuasivos que hacía Gorgias. Por ejemplo, el discurso llamado Defensa de Helena. Porque como ustedes saben, Helena era siempre tomada como la responsable de la guerra de Troya, donde murieron cientos, cuando no miles, de griegos y de troyanos de los dos lados, y una guerra que duró 10 años, ¿no? Entonces ella era tenida por la responsable de esta guerra. Y Gorgias hace un hermosísimo discurso, ustedes lo pueden buscar en cualquier biblioteca, repito, ¿no? Defensa de Helena, un hermoso discurso donde defiende a Helena, dice que Helena no fue la culpable o la responsable de la guerra de Troya. Y argumenta muy brevemente, ¿no? Por eso lo puedo decir aquí, argumenta muy brevemente Gorgias, ¿no es cierto? Diciendo, en primer lugar, mejor dicho, hay tres posibilidades, ¿no? La primera posibilidad es que Helena estaba durmiendo en su cama, en su palacio, ¿no es cierto? Y París se subió sigilosamente por el balcón, entró, ¿no es cierto?, y la tomó a la fuerza y se la cargó a la espalda y se la llevó hasta Troya, ¿no es cierto? Y en ese caso, bueno, Helena no es responsable, porque se la llevaban a la fuerza. ¿Qué podía hacer Helena, ¿no es cierto?, frente a un héroe guerrero, ¿no? ¿Qué podía hacer esta dama bellísima, porque era hija de Zeus y del dios Zeus, y lo que recibió de Zeus es justamente la belleza. Bellísima era, pero no tenía fuerza para oponerse a París. Así que si París se la llevó a la fuerza, no era responsable ella de la guerra de Troya. Segunda posibilidad, lo mismo, Helena durmiendo, París sube por el balcón, entra a su cuarto, pero en este caso no se le lleva a la fuerza, sino que la despierta, ¿no es cierto? Y Helena lo ve a París, y que París era muy bello también, ¿no es cierto? Y Helena se enamora de París inmediatamente. Y en ese caso, Helena tampoco era la responsable de la guerra de Troya, porque ¿qué podía Helena, siendo hija de un dios, es cierto, pero con un dios que es el amor? ¿No es cierto? El amor se encendió en ella, y ¿qué podía hacer ella contra el amor? ¿No? Entonces, en este caso tampoco era ella responsable. Y el tercer caso, hermosamente dice Gorgias, haciendo lo que se llama una profesión de fe, ¿no es cierto? El tercer caso es igualito, sube París mientras Helena está durmiendo, ahora también la despierta, y no es que se la lleva a la fuerza, tampoco es que Helena se enamora de él, ¿no es cierto?, sino que en este caso París empieza a hablar y hablar y hablar hasta que la convence, ¿no es cierto?, de que se vaya con él. Y en este caso, dice Gorgias, tampoco Helena es la responsable de la guerra de Troya, porque la palabra, mírense ustedes qué hermoso lo que dice Gorgias, la palabra con un cuerpo muy pequeñito, puro aire, un cuerpo que aparece desapareciendo, porque así es la palabra hablada, ¿no es cierto?, aparece desapareciendo, ¿no es cierto?, la palabra con este cuerpo muy pequeñito, sin embargo, nos puede hacer cualquier cosa, nos puede persuadir a hacer cualquier cosa. De hecho, nos puede persuadir o hacer que lloremos a gritos, o que nos riamos a carcajadas, o que sigamos a quien nos ha convencido, ¿no es cierto? Así que en ninguno de los tres casos Helena era la culpable de la guerra de Troya. Hermoso discurso de Gorgias. Este gran personaje es con el que se encuentra ahora Sócrates en este diálogo platónico, que ya no es un diálogo real como los de la primera época de los diálogos platónicos, que reproduce los diálogos que Sócrates efectivamente tuvo en Atenas. Este es un diálogo inventado, porque Gorgias había muerto muchos años antes que Sócrates. Pero aquí es en este diálogo donde vamos a ver
las conclusiones a las que llega Platón respecto de lo que hacía Sócrates. Entonces, al igual que hemos visto en el caso del general valiente, del general heroico, donde Sócrates iba y le preguntaba ¿qué es la valentía?, ¿no es cierto? O el caso del juez, ¿no es cierto?, donde se lo encontraba Sócrates igualmente en la calle y le preguntaba ¿qué es la justicia?, ¿no es cierto? O el caso en que se encontraba con un gran poeta y Sócrates le preguntaba ¿qué es la belleza? Y en ninguno de estos casos los interlocutores podían responder y decir qué es la valentía, qué es la belleza, qué es la justicia. ¿No es cierto? Entonces ahora se encuentra con este gran retórico que es Gorgias, y bueno, ¿qué le va a preguntar pues a este gran retórico que es Gorgias, uno de los más grandes retóricos de la historia de la humanidad? ¿No es cierto? ¿Qué le va a preguntar a Gorgias? Bueno, ¿qué es la retórica?, ¿no? Eso es lo que le va a preguntar en este diálogo, en su primera parte, ¿no? Allí Gorgias, como todos los interlocutores reales de Sócrates, no entiende bien la pregunta que le está haciendo Sócrates y le responde, como todos los interlocutores reales de Sócrates históricamente, le responde con ejemplos. Le dice, bueno, por ejemplo, la retórica es, por ejemplo, la defensa de Helena. Y entonces, claro, Sócrates le dice, pero por supuesto, yo sé que eso es un caso de retórica, pero sobresaliente, por eso te pregunto a ti, porque tú has hecho ese diálogo, ¿no? Pero fíjate, así como ese diálogo, defensa de Helena, hay otros, como este ejemplo de retórica, la defensa de Helena, hay otros ejemplos de retórica, ¿no es cierto?, totalmente distintos en lo material, ¿no? Tratan de otro tema, utilizan otras palabras, ¿no es cierto?, y son perfectos ejemplos de retórica también. Entonces, ¿qué hay de común entre este ejemplo de retórica, este ejemplo de retórica, este ejemplo de retórica, para que lo llamemos con un solo nombre? Retórica, ¿no? Y entonces estamos viendo, está aquí Platón repitiendo lo que había entendido él de lo que hacía Sócrates, pero aquí va a dar justamente un paso más allá, ¿no es cierto? Y va a convertir entonces a Platón en uno de los más grandes filósofos de la historia de la humanidad, ¿no? Porque continúa el diálogo más o menos bajo el modelo de los diálogos socráticos literales, ¿no es cierto? Pero esto es, repito, un invento de Platón. Y Sócrates se da cuenta entonces que Gorgias, se da cuenta de que no ha dado una buena respuesta, que no basta con decir, por ejemplo, este caso de retórica, porque así como ese hay muchos otros, ¿no? Entonces, ¿qué tienen en común todos esos casos? Que materialmente, repito, son todos diferentes, ¿no? Y Gorgias tiene de excepcional, ¿no es cierto?, que no rompe el diálogo con Sócrates, ¿no? Eso en la vida de Sócrates nunca ocurrió. Platón está inventando esto simplemente para desarrollar lo que quería hacer Sócrates. En este caso, Gorgias acepta que Sócrates lo cuestione y continúa con el diálogo. Entonces dice, bueno, sí, ya estoy entendiendo, Sócrates, lo que quieres decir. Yo no te puedo responder qué es la retórica dándote simplemente ejemplos, sino tengo que conseguir un universal que incluya todos los ejemplos singulares. Entonces yo te voy a decir, Sócrates, qué es la retórica. La retórica es el arte de persuadir con bellas palabras. Hermosa definición, además que es una definición que ya tiene mucho de correcto, ¿no? La retórica es el arte de persuadir con bellas palabras. Y entonces nos damos cuenta, ¿no? En este caso, la definición que ha dado Gorgias no es un ejemplo sensible, sino es un universal, que incluye todos los casos singulares de retórica, porque en todos los casos de retórica, en todos los ejemplos de retórica, la retórica quiere persuadir con bellas palabras. Así que este es un universal. Sócrates dice, bueno, Gorgias, me alegro muchísimo de estar conversando contigo, porque tú me estás dando efectivamente una definición de la retórica que no es simplemente singular, material, ¿no es cierto?, sino que cumple con la forma de la definición. La forma de la definición es un universal, que incluye todos los casos singulares. Pero fíjate, Gorgias, esta definición que tú me estás, este universal que tú me estás dando es demasiado amplio, porque tú dices que la retórica es el arte de persuadir con bellas palabras, pero todas las ciencias persuaden con bellas palabras. Por ejemplo, la matemática persuade con bellas palabras acerca de los números o de las cantidades. La astronomía persuade con bellas palabras acerca de las estrellas.
La medicina persuade con bellas palabras acerca de la salud. La estrategia persuade con bellas palabras acerca de la victoria, ¿no es cierto? De tal manera que si tú me dices que la retórica es el arte de persuadir con bellas palabras, tu definición está bien en un aspecto, porque es universal, incluye todos los casos de retórica, pero es demasiado amplia, porque no solamente incluye todos los casos de retórica, sino incluye todas las ciencias persuaden con bellas palabras. De tal manera que, Gorgias, yo te voy a ayudar a que avancemos en la definición, porque tú me has dado la forma de la definición que es el universal. Ahora yo te estoy pidiendo que tú me des la materia de la definición, ¿no? En este caso, ¿de qué trata la retórica? La matemática trata de los números, la astronomía de los astros, etc. ¿De qué trata la retórica? Y entonces ahí Gorgias dice, ya entendí, pero este va a ser su gran error, como vamos a ver al final de esta conversación. Ya entendí, dice Gorgias. Tú me estás pidiendo que te dé el contenido acerca de qué persuade la retórica. Entonces yo repito, la definición de la retórica completa es esta. La retórica es el arte de persuadir con bellas palabras acerca de, esa es la materia, la forma es el universal, la materia es lo singular, acerca de lo que es justo y de lo que es injusto. Muy bien, dice Sócrates, porque eso diferencia, ¿no es cierto?, la retórica de todos los artes de persuadir con bellas palabras, es decir, de todas las otras ciencias, ¿no? Persuade acerca de lo que es justo y de lo que es injusto. Muy bien, entonces tenemos una definición completa, por lo menos en sus características generales. Vamos a ver que esto no es exactamente así, ¿no? Pero tenemos los dos aspectos de la definición. Tenemos una forma universal, ¿no es cierto?, y un contenido acerca de qué trata la retórica, ¿no? Pero eso no es suficiente para Sócrates, ¿no? Pero esto ya es Platón, esto ya no es Sócrates, ¿no? Esto ya es el desarrollo que hace Platón por su propia cuenta, ¿no? Sócrates buscaba la definición, y lo que él observó es que la definición siempre incluye un universal. No es suficiente lo sensible para dar una buena definición. Siempre es necesario tener un universal. Y entonces las dos características están dadas aquí en la definición de Gorgias. La retórica es el arte de persuadir con bellas palabras, esa es la forma universal, ¿no es cierto?, acerca de lo que es justo y lo que es injusto. Esa es la materia, acerca de qué trata. Es una definición completa. ¿Pero es la definición correcta? No está contento Sócrates, a saber Platón a estas alturas, ¿no es cierto?, con esa definición. Y entonces le dice, correcto, dice Platón, tenemos una buena definición en la forma y en el contenido. Pero vamos a ver si es la definición correcta, ¿no es cierto? ¿Qué tenemos que hacer con esto? Tenemos que partir de esta definición y sacar conclusiones de esa definición, ¿no? Lo que tú has dicho en cuanto a la forma y a la materia, entonces ahora tenemos que deducir, esa es la palabra técnica, ¿no es cierto? Tenemos que deducir lo que se sigue de esta definición para comparar lo que se sigue teóricamente, de manera puramente lógica de esta definición, con lo que ocurre en la realidad. ¿Quieres seguir conmigo, Gorgias, en esta discusión? Por supuesto, dice Gorgias. Gran personaje Gorgias aquí en el diálogo platónico, ¿no? Lo destaca como una persona que acepta ser cuestionada, ¿no? Y entonces, bueno, continuemos con la conversación. Tú dices que la retórica es el arte de persuadir con bellas palabras acerca de lo que es justo y de lo que es injusto, ¿no es cierto? Es correcto, dice Gorgias, eso es lo que yo estoy diciendo y me mantengo en esa opinión, ¿no? Bien, vamos a dejar la forma aparte y vamos a continuar con la materia. Tú dices entonces que la retórica trata acerca de lo que es justo y de lo que es injusto, ¿no es cierto, Gorgias? Sí, eso es lo que he dicho. Muy bien. Entonces el retórico que persuade con bellas palabras, esa es la forma. Acerca de lo que es justo y lo que es injusto, esa es la materia. Entonces, ese retórico, sigue preguntando Sócrates, tiene que saber lo que es justo y lo que es injusto, ¿no es cierto, Gorgias? Y en ese momento, por supuesto, Gorgias se da cuenta de que, por decirlo de una manera común, ha metido la pata, ¿no es cierto? Porque Gorgias está consciente que como retórico a él no le interesa saber lo que es justo y lo que es injusto, lo que le interesa es persuadir.
acerca de lo que es justo y lo que es injusto. Esto era muy importante en la Grecia antigua, ¿no? Nosotros la retórica, vamos por la calle en el centro de Cusco y encontramos pegado ahí en un poste, ¿no es cierto?, clases de retórica, ¿no es cierto? ¿Qué dice clase de retórica? Aprenda cómo hablar bien en el cumpleaños del jefe, aprenda cómo hablar bien en el matrimonio de su hija, aprenda cómo hablar bien en el caso de ser padrino de una inauguración. Esa es la retórica, es decir, es un arte privado, la retórica para nosotros. Para los griegos la retórica no era un arte privado, era un arte público, era un arte político, ¿no? Porque los griegos, entre otras hermosas cosas que hicieron, inventaron la democracia, ¿no? Y en la democracia lo que importa es que todo el mundo, que los congresistas, que nos disculpen nuestra realidad actual, no sé, que los congresistas persuadan con bellas palabras acerca de lo que consideran que es justo y lo que es injusto, o acerca de lo que les conviene, ¿no? Entonces es un problema político, ¿no? El que está tratando aquí Sócrates, sin duda. Esa es la razón por la cual, dicho sea de paso, mataron a Sócrates, ¿no? Porque interfería, ¿no?, con las actividades comunes de los congresistas, que no les importaba nada lo que es justo y lo que es injusto. Tenían sus propios intereses y querían persuadirnos de que eso era lo que valía, eso era lo que teníamos que hacer. Igualito que ahora, no hemos inventado nada, ¿no? Así que dime entonces, Gorgias, si el retórico persuade con bellas palabras acerca de lo que es justo y lo que es injusto, tiene que saber lo que es justo y lo que es injusto, ¿no es cierto? Y fíjense ustedes, ¿no? Porque aquí está hablando, Sócrates y Gorgias están hablando ante el público, y en el público están los clientes de Gorgias. Así que si Gorgias dice que él habla sobre lo que es justo y lo que es injusto, sin saber lo que es justo y lo que es injusto, entonces nadie lo va a contratar. Así que Gorgias no puede decir que él no sabe lo que es justo y lo que es injusto, ¿no? Él tiene que decir que sí, que el retórico sabe lo que es justo y lo que es injusto, pero ese va a ser su perdición, ¿no es cierto? Porque entonces Sócrates va a seguir preguntando. Entonces, la retórica es el arte de persuadir con bellas palabras acerca de lo que es justo y de lo que es injusto, ¿no es cierto? Esa es la definición inicial. De ahí se sigue, de manera lógica, puramente lógica, ¿no es cierto?, aunque un poco tramposa, ¿no? Se sigue de una manera puramente lógica, que si el retórico habla sobre lo que es justo y lo que es injusto, que ese es su tema, entonces él tiene que saber lo que es justo y lo que es injusto, porque no va a hablar pues sin saber lo que está hablando, ¿no? Eso es imposible, ¿no? Así que Gorgias tiene que aceptar, sí, entonces sabe lo que es justo y lo que es injusto. Primera, paso de la deducción. Segundo paso de la deducción, si él sabe lo que es justo y lo que es injusto, ¿no es cierto?, entonces eso es lo que él enseña a sus discípulos, a los discípulos de retórica, ¿no es cierto? Entonces tenemos la retórica persuade acerca de lo que es justo y lo que es injusto. Si persuade acerca de lo que es justo, entonces sabe lo que es justo. Si sabe lo que es justo, entonces eso es lo que le enseña a sus discípulos, ¿no es cierto? Eso es puramente lógico, ¿no? Y si eso es lo que le enseña a sus discípulos, entonces eso es lo que aprenden sus discípulos, ¿no es cierto? Lo que es ser justo, ¿no? Y último paso, y si eso es lo que aprenden sus discípulos, entonces sus discípulos son justos, ¿no es cierto? Porque eso es lo que han aprendido de su maestro de retórica, ¿no es cierto? Ese es el paso final. ¿Se dan cuenta entonces de lo que está concluyendo Platón a partir de las simples conversaciones que hacía Sócrates en las calles de Atenas, ¿no? Están encontrando un método, ¿no? Están encontrando un método. Una primera parte es generar una buena definición, pero ahí no se acaba el trabajo. Una vez que se genera una buena definición, hay que probarla. ¿Cómo la probamos? Deduciendo lo que se sigue de la buena de la definición inicial, ¿no es cierto? ¿Hasta dónde? Hasta un punto donde se puede comprobar si eso que se sigue la definición de manera puramente lógica coincide o no con lo que hay en la realidad. ¿Y a qué conclusión hemos llegado? Que los discípulos de los retóricos, ¿no?, tienen que ser justos. ¿Por qué? Porque eso es lo que le ha enseñado el retórico. ¿Por qué? Porque eso es lo que sabe el retórico, ¿no es cierto? Y eso es acerca de lo que él habla. Por consiguiente, los discípulos de los retóricos tienen que ser justos. Y entonces ese es el punto de llegada de la deducción. Y entonces en este momento Sócrates voltea donde todos los presentes, ¿no es cierto?, que hacen a veces acá del coro trágico, ¿no es cierto?, que va a dar la decisión final, ¿no es cierto?, el juicio final, ¿no es cierto?, voltea donde todos los presentes y les pregunta: estimados amigos aquí presentes, ¿no es cierto?, ¿los discípulos de los retóricos son justos? Porque eso es lo que hace seguido en la definición.
que los discípulos retóricos son justos. Los discípulos de los retóricos son justos, y aquí todos los presentes, repito, como en el coro de la tragedia, responden: no, Sócrates, los discípulos de los retóricos son unos sinvergüenzas. Harían cualquier cosa, ¿no es cierto? Venderían a su abuelita por una caja de chicles más caros, ¿no es cierto? Son unos sinvergüenzas, ¿no es cierto? Y esos son los hechos. Bueno, entonces, si tenemos una definición que hemos tomado como buena, provisionalmente, y de ahí hemos deducido algo que contradice lo que está en los hechos, quiere decir que nuestra definición es mala, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que cambiarla, tenemos que volver a empezar. ¿Tú quieres volver a empezar, Gorgias? Por supuesto, dice Gorgias. Volvemos a empezar. Estoy interesadísimo, Sócrates, en que lo vamos a empezar para encontrar una buena definición de la retórica. Pero en ese momento, en el diálogo Gorgias, ¿no es cierto?, lo interrumpe uno de los presentes, que es un discípulo de Gorgias y que es un sinvergüenza, ¿no es cierto? Y entonces le dice: Sócrates, ya me habían dicho que tú eras el peor de los sofistas. Sofistas son los retóricos que intervenían en política. Y me habían dicho ya que tú eras el peor de los sofistas. Los sofistas eran los grandes enemigos de Sócrates, ¿no? Tú eras el peor de todos los sofistas, y que con tus preguntas tontas confundes a la gente hasta el punto que ya no sabe lo que está diciendo. Y aquí donde tú lo has agarrado a Gorgias, ¿no es cierto?, es cuando le has preguntado si él sabe lo que es justo, ¿no es cierto? Y él, como está ante un público y le ha dado vergüenza decir que no sabe lo que es justo. Pero yo te voy a decir la verdad, porque yo soy un sinvergüenza. A mí no me da vergüenza decir la verdad. Al retórico le importa un comino la justicia. Lo único que le importa es ganar, ¿no es cierto? Ganar y cumplir, satisfacer sus deseos, sus intereses, ¿no es cierto? Pero aquí se detiene entonces lo que ha concluido Platón de lo que ha escuchado de Sócrates, y la conversación sigue primero con Polo, que es el que ha interrumpido acá, y luego con Calicles, ¿no es cierto?, que es el personaje más sinvergüenza de toda la historia de la filosofía, ¿no es cierto?, inventado por el mismo Platón, porque Calicles no es un personaje real, en cambio Gorgias y Polo sí eran personajes reales. Y la conversación sigue ya simplemente con las discusiones como las hacía Sócrates, sin llegar a ninguna conclusión. Pero aquí en la primera parte, con Gorgias, se ha llegado a una conclusión. ¿Qué nos ha entregado aquí Platón? El método de la filosofía. El método de la filosofía es hacer preguntas, escuchar las respuestas, destruir esas respuestas cuando son incorrectas, por ejemplo, cuando daban ejemplos, cuando daban características singulares de aquello de lo que se estaba preguntando y que no podían ser parte de una buena definición, ¿no es cierto?, hasta que el interlocutor, aceptando las preguntas, concibiera una definición que en principio parecía buena, que Sócrates estaba dispuesto a aceptar, ¿no es cierto?, y de ahí se deducía, ¿no es cierto?, lo que se sigue de la definición, hasta llegar a algo que podría ser verificado en el mundo real, ¿no es cierto? Eso es lo que había hecho. Ese es el método que está inventando Platón y el que va a desarrollar en el diálogo inmediatamente posterior al Gorgias, que es la República, y que es el diálogo central de Platón, ¿no? Hay un tercer Platón todavía, ¿no? Tercer Platón, donde destruye él mismo la conclusión a la que llega en esta parte central de su filosofía, es decir, la República, en el Menón, en el Fedón, en el banquete, ¿no? Pero aquí ha llegado en el Gorgias ya a lo que él va a desarrollar, como veremos en el siguiente episodio, donde Platón va a desarrollar el método propio de la filosofía tal como él lo concibe. Y yo me adelanto para el subsiguiente podcast cuando venga Aristóteles y diga: no, ese no es el método de la filosofía, ¿no? Pero hasta aquí tenemos entonces una conclusión importante. El método de la filosofía tiene una parte destructiva, ¿no?, que es la destrucción de opiniones, ¿no? La destrucción de opiniones. ¿Para qué? Para que el interlocutor acepte que no sabe lo que está diciendo. Eso es lo primero, porque mientras uno piensa que lo que uno dice es lo correcto, entonces no busca la respuesta correcta, porque piensa que ya la tiene. Entonces Sócrates destruye esas opiniones iniciales de su interlocutor. Esa es la parte destructiva, a la única a la que llegó Sócrates en su vida. Nunca llegó Sócrates a conseguir una buena definición en sus conversaciones. Lo mataron antes, ¿no? Pero esa es la primera parte, la erística
dice en Platón cuando sistematiza el método socrático, la erística, la parte destructiva. Entonces, por esa parte destructiva es ¿para qué? Para generar una buena hipótesis. Perdón, ya dije la palabra, tal como va a pasar en la historia de la filosofía, ¿no es cierto? Para generar una buena definición. Esa buena definición, sin embargo, no es definitiva. Por eso, en la tradición filosófica, después de Platón, se llama una hipótesis, ¿no es cierto? ¿Por qué es una hipótesis? Porque la vamos a tomar como verdadera mientras tanto. Pero ¿qué vamos a hacer a partir de? Entonces la primera parte es destructiva hasta generar una buena definición, que la tradición filosófica va a llamar una hipótesis, ¿no es cierto? ¿Por qué es una hipótesis? Porque no la vamos a tomar como siendo definitivamente verdadera, sino la vamos a tomar mientras tanto para ver qué se sigue de esa definición. Y hasta dónde vamos a seguir esta deducción, ¿no es cierto? Hasta el punto donde podamos comparar lo que se sigue de la definición con lo que hay en la realidad. Entonces los discípulos de los retóricos o de los sofistas son justos, y eso se contradice con la realidad, porque los discípulos de los retóricos eran unos sinvergüenzas, ¿no es cierto? Entonces eso quiere decir que nuestra definición estaba mal. Ese es el método completo de que Platón concluye de las conversaciones que le había escuchado con Sócrates, y eso es lo que él va a desarrollar justamente en el siguiente diálogo, en su diálogo central que se llama La República, específicamente en los capítulos 6 y 7. Allí es donde Platón va a explicar este método analíticamente, primero de una manera simbólica, pero después analíticamente, ¿no? Y de ahí van a salir distintos métodos que constituyen la parte central de la historia de la filosofía. Muchas gracias nuevamente por su atención. Nos vemos en el siguiente podcast para desarrollar lo que tiene que decirnos Platón acerca del método de la filosofía. Buenas noches.